Ojo. Que Demet Özdemir le esté haciendo el vacío a Can Yaman ahora mismo, de eso tiene miga, señoras y señores. No estamos hablando de un enfado tonto de fin de semana. Esto huele a algo más profundo. Muchos pensáis que es porque Can se ha pasado de listo por ahí, ¿verdad? Que ha dicho alguna burrada o que se ha enrollado con alguna otra. Y puede ser. Pero yo creo que el salseo de verdad, la razón oculta, va por otro lado. Para ser honestos, a mí me da la impresión de que Demet está hartísima. Y no solo de él, sino de todo el circo que se ha montado a su alrededor. Pensad un poco, cuando estaban juntos, eran la pareja del momento. Salían en todas las portadas, los paparazzis los perseguían hasta para ir a comprar el pan. Y sí, eso es guay al principio, mucha adrenalina. Pero imagínense tener que vivir con eso todo el rato. Cada paso que dabas, cada palabra que decías, analizado al milímetro. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se ha dado cuenta de que la imagen de Can, y por ende la suya propia, estaba empezando a ser la de la pareja tórrida, la del drama constante. Can con sus proyectos en Italia, sus escándalos mediáticos, todo un torbellino. Y Demet, que es más de tener los pies en la tierra, de su carrera, de su privacidad, pues se ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Quizás ella se dio cuenta de que la relación, para él, se estaba convirtiendo más en una herramienta de marketing que en algo real. ¿Cuántas veces hemos visto parejas de Hollywood que son la bomba en redes y luego en la vida real, pues no tanto? Pues yo sospecho que Demet ha sentido eso. Que Can, sin quererlo quizás, o queriendo, quién sabe, ha puesto la relación por delante de su propia felicidad o de la de ella. Y claro, ahora que él sigue con su vida mediática, ella se distancia. No es solo por un despecho. Es un movimiento estratégico, diría yo. Es como decir, yo ahora estoy en otra onda, estoy cuidando mi imagen, estoy construyendo mi carrera sin todo este ruido. Demet siempre ha sido muy profesional, y si ve que estar al lado de Can le genera más problemas que alegrías, pues normal que se aleje. Piénsenlo, la ha dicho en entrevistas que echa de menos a Demet, que es una mujer increíble. Palabras bonitas. Pero, ¿qué hace él para demostrarlo? Seguir en la palestra, ser el centro de atención. Si de verdad la echara tanto de menos, quizás haría un esfuerzo por bajar un poco el perfil, ¿no? Por demostrarle que lo que dice en cámara lo siente de verdad. Lo que me da a mí es que Demet se dio cuenta de que la relación se había vuelto un poco tóxica para ella. Demasiada exposición, demasiada presión. Y ella, que tiene una carrera prometedora por delante, no quería que su imagen quedara ligada para siempre a los líos de Can. Es una forma de protegerse. Y también, quién sabe, quizás de darle una lección. Una forma de decirle, si quieres algo real, tienes que tomártelo en serio, no solo como un titular. Así que cuando veáis que Demet Özdemir no le contesta los mensajes a Can Yaman, o que pasa de él en eventos, no penséis solo en una pelea. Pensad en una mujer que está tomando el control de su vida y de su carrera. Una mujer que ha dicho basta a ser parte de un reality show y quiere ser la protagonista de su propia historia. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet está haciendo lo correcto al distanciarse, o es un capricho pasajero?